El sábado 1 de octubre, con 4 Yopará, culminó la Feria Permanente de Temiú, Paraguay con Clementino, coordinada por la Dirección de Acción Cultural de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción y por su promotor cultural Clemente Cáceres. Esto se inició el 25 de julio del presente año. A cabalidad se cumplieron las metas fijadas por los organizadores. Se sirvieron más de 140 comidas tradicionales del Paraguay a más de 20.000 personas en 2 meses. Se mostró que el Paraguay es uno de los países más ricos en la gastronomía autóctona y que tiene mucho más que mostrar a propios y extraños. Se capacitaron a 40 profesionales de la cocina paraguaya en 5 años de gestión por las plazas de Asunción, no solo para la elaboración, sino para la administración y el gerenciamiento de mini empresas. Resucitaron del olvido colectivo más de 50 comidas antiguas. Gracias a esta iniciativa, se ampliaron la lista de las comidas tradicionales de San Juan Ara en todo el país y encontraron técnicas para atender a multitud. Los cocineros y cocineras de los restaurantes y de la televisión nacional ampliaron también el menú. Por ejemplo, hace 6 años que Clemente Cáceres empezó a ofrecer 4 tipos de yopará en la manzana de la Ribera de Asunción y fue vapuleado por la mayoría de los grandes referentes de la comida paraguaya porque solo se conocía el yopará quesú. Hace 3 años, este año con mayor índice, mediante una pesquisa especial se comprobó que tanto en la capital como en el interior del país se pusieron de moda el yopará con carne y el yopará con cerdo. En nuestra experiencia del sábado pasado se prepararon 5 tachos de 100 litros como para 1.500 personas, 1 a 1 para carne, cerdo y mezcla de las carnes y 2 para el yopará con queso, pensando que este último era de mayor predilección. Sin embargo, no fue así. Los más demandados fueron los 3 primeros. También en estos 2 meses hemos dado vida a la Plaza Uruguaya con multitud de gente y con la música funcional emitiendo el mejor y variado repertorio paraguayo y de la música culta universal. El éxito de todo esto se debe fundamentalmente a los medios masivos de comunicación, a las radios, a los diarios y a la televisión, que con sus cotidianas coberturas hicieron llegar informaciones a todos los hogares del país y del mundo entero. Temiú, Paraguay con Clementino se despide hasta el 23 de junio del 2017 y se prolongará la feria hasta el 16 de agosto. Sigamos defendiendo lo nuestro, valorando, difundiendo y consumiendo moderadamente más de 200 comidas paraguayas. Hasta pronto.